Saludos distinguidos participantes de la asignatura Sociología Jurídica. En esta oportunidad el objeto de estudio es el interesante tema el derecho de acceso a la justicia desde el punto de vista sociológico. El acceso a la justicia es un derecho fundamental de todo ser humano. El derecho a la justicia se puede decir que es un derecho autónomo, porque este derecho existe independientemente del derecho pretendido. Es decir, es como si se consagrara el derecho al derecho. Ahora, ¿qué ocurre? En el acceso a la justicia a veces existen algunas desigualdades sociales. Estas desigualdades vienen dadas por el hecho de que, si bien es cierto que la justicia es gratuita según la Constitución Dominicana, pero esta gratuidad lo que quiere decir es que cuando usted accesa a la justicia, usted no tiene que pagar a los jueces, ni a los fiscales, ni a otros funcionarios para usted impetrar o solicitar justicia. Pero en verdad los procesos salen muchas veces costosos y se produce una desigualdad social porque, si bien es cierto que la Constitución Dominicana consagra la igualdad de todos ante la ley, que todos tenemos las mismas oportunidades y que en el proceso las partes son iguales, pero a veces esa desigualdad o a veces esa igualdad no existe. Y no existe porque, si bien es cierto que somos iguales, en términos económico y social muchas veces no somos iguales. Me explico. Cuando se inicia un litigio ante los tribunales, aunque se consagra ese acceso y que el juez a nadie le puede negar el derecho de acceder a la justicia, pero muchas veces las personas que carecen de recursos económicos no pueden soportar un litigio por mucho tiempo como lo soportaría una persona que tiene buena solvencia económica. Y es que la persona que tiene buena solvencia económica tiene la posibilidad de contratar un buen abogado, buena firma de abogado para que le represente en ese litigio. En tanto que la otra persona que no tiene esa posibilidad, entonces el abogado que contrata no está a la par o a la igualdad de ese otro. Pero en lo que tiene que ver también con la recolección de pruebas, a veces los recursos económicos dificultan la recolección de pruebas. Por ejemplo, en algunos casos, si hay que contratar, si un abogado necesita contratar un experto en finanzas, por ejemplo, porque el caso que está manejando está vinculado a la finanza, el abogado que no tiene esa pericia porque no es su área, necesita contratar un profesional de esa área, un profesional quizás de la ingeniería o un profesional de la informática para que le pueda dar informaciones y esa persona entonces pueda ejercer una buena defensa. Si la persona no tiene lo suficientemente recursos, no podrá acceder a esas pruebas. O sea, no podrá ejercer una defensa material de la misma manera. En tanto que la persona que tiene los suficientes recursos sí puede con facilidad, contratar todos los técnicos que quiera para él poder ejercer su defensa. Incluso a veces hemos visto algunas personas en materia de divorcio que no se divorcian y se mantienen en el matrimonio, no porque exista el interés de mantenerse unidos, sino porque a veces no tiene con qué pagar un abogado para acceder a la justicia. Entonces hay una desigualdad. A veces en materia de partición también se mantienen litigios por mucho tiempo y la otra parte no puede soportar el litigio. En materia laboral también hemos visto que a veces el empleador, que normalmente es la persona solvente, pues
interpone todas las acciones y recursos, todos los incidentes que pueda, y llega hasta casación y hasta un segundo recurso de casación, porque puede soportar el litigio por mucho tiempo. Pero como un trabajador que está esperando unas prestaciones laborales, por ejemplo, puede decir que, no, yo voy a esperar 15 años, que eso llegue a casación, yo espero el tiempo que sea. No puede, porque él necesita esos recursos para él sostenerse y también su familia. Pero la otra persona, el empleador, normalmente puede durar ese tiempo y más, porque no tiene dificultades en continuar. Bien, mis amigos, Pedro Pablo Hernández estuvo con ustedes en este tema que tiene que ver con el acceso a la justicia, esa desigualdad que existe entre las partes desde el punto de vista sociológico, porque como dijimos, si bien es cierto que la Constitución consagra ese derecho de acceso para todos, pero en la práctica hay una desigualdad social. Hasta una próxima entrega.